Hola, me alegra mucho que estés aquí esta noche. Soy el vigía nocturno y seré tu guía en este espacio pensado solo para ti. Tómate un instante para ponerte cómodo y dejar atrás el peso del día. Respira muy despacio, sin ninguna prisa, y si quieres, cierra los ojos. Hoy vamos a viajar juntos a un valle lejano de bambú, donde la lluvia suave y el aroma a leña nos invitan a detenernos y apreciar la belleza de las cosas pequeñas. El valle de bambú siempre despierta antes que nosotros, con ese susurro suave de las hojas bailando lentamente con el viento de la montaña. Emi lo escuchaba desde la galería principal, respirando hondo, mientras deslizaba el paño de algodón sobre la madera oscura y antigua del suelo. Era una rutina sagrada, un baile silencioso que repetía cada mañana para despertar a la vieja posada con delicadeza. Era una mañana fresca, de esas que huelen a tierra húmeda y a promesas de otoño, perfecta para empezar el día muy despacio. Todo en el Ryokan Sasabun estaba en su sitio exacto, alineado con un cuidado meticuloso que solo nace del cariño profundo por las cosas sencillas. La luz del sol, todavía pálida y tímida, entraba por las puertas correderas de papel de arroz, iluminando el espacio con una claridad lechosa. Hoy no era un día cualquiera, y Emi lo sentía en el ritmo pausado de sus propios pasos sobre el tatami. El señor Sato, ese violinista famoso del que hablaban tanto en la ciudad, llegaría antes del atardecer buscando un poco de paz. Se decía que sus manos hacían llorar a teatros enteros, pero que su propia alma estaba agotada de tanto ruido, de tantos viajes y tantos aplausos vacíos. Por eso, Emi había preparado la habitación del rincón, la que mira directamente al bosque de bambú, lejos de cualquier distracción. Había revisado el jarrón de cerámica de la entrada 3 veces, asegurándose de que la flor solitaria estuviera inclinada en el ángulo perfecto para dar la bienvenida. El omotenashi, esa hospitalidad profunda y sincera, no se trata de impresionar con lujos, sino de anticipar lo que el corazón del otro necesita antes de que lo pida. Y hoy, Emi sabía que lo que hacía falta era silencio absoluto, una taza de té caliente entre las manos y la certeza de que el mundo puede detenerse un rato. El agua para el primer té ya estaba casi a punto, cantando suavemente en la vieja tetera de hierro negro sobre las brasas. Todo estaba listo, flotando en esa calma dulce y ordenada que precede a la llegada de alguien que necesita ser cuidado. El silencio cómodo de la cocina se interrumpió suavemente, apenas un murmullo, cuando la vieja radio cobró vida sobre la estantería. Era la emisora del pueblo, esa que suele acompañar las mañanas, pero la voz del locutor traía una noticia inesperada. Hablaba de las lluvias de otoño, esas aguas constantes que habían estado cayendo sobre el valle sin que nos diéramos cuenta. Parece ser que la tierra mojada en el paso norte había cedido, deslizándose despacio hasta bloquear el camino asfaltado. El locutor aseguró enseguida que todos estaban bien, que nadie había sufrido daño, y eso trajo un alivio inmediato. Sin embargo, para Emi,
Aquello significaba algo más que un simple desvío en el mapa de carreteras. El camión de suministros, el que transportaba las cajas de dulces wagashi de lujo, no podría cruzar el bloqueo a tiempo. Esos dulces eran esenciales, pequeñas obras de arte traídas de la ciudad para honrar la visita del músico. Emi miró la bandeja de bienvenida, esperando recibir esos pasteles delicados que ahora estaban atrapados lejos de allí. Sintió un pequeño vacío, esa sensación de que los planes meticulosos se deshacen como azúcar en agua caliente. El invitado de honor llegaría en unas horas, cansado y esperando lo mejor. Pero la pieza central faltaba. No había rabia, solo una quietud pensativa mientras la realidad del aislamiento se hacía presente en la cocina. En lugar de dejar que la ansiedad ganara terreno, Emi hizo lo que siempre hacía en momentos de duda: respirar hondo y buscar compañía. Encontró a Kenji, el jardinero, que estaba sacudiendo con calma unas gotas de lluvia de su viejo sombrero en el porche trasero. Kenji tiene esa paz inalterable de los árboles antiguos y una sonrisa arrugada que te dice sin palabras que todo tiene arreglo. Se sentaron juntos en la mesa robusta de la cocina, compartiendo el silencio y 2 tazas de té verde humeante entre las manos frías. El calor de la cerámica áspera les reconfortaba, mientras Emi le explicaba en voz baja que la carretera estaba cerrada y la despensa vacía. Kenji no se alteró lo más mínimo. Solo sopló el vapor de su té y miró pensativo hacia la montaña nublada. Quizás el destino nos hace un favor, dijo con su voz amable. A veces lo que viene de lejos no tiene el alma de esta tierra. Recordó entonces los viejos caquis silvestres, esos frutos naranjas que crecen libres y olvidados en la ladera protegida del valle. Están maduros justo ahora, aseguró con un brillo en los ojos, y aunque el camión no pase, nuestros pies sí pueden llegar hasta allí por el sendero. No hicieron falta mapas, porque Kenji conocía cada rincón del bosque de memoria, trazando la ruta en el aire con sus manos trabajadas. La solución era simple y perfecta: volver a lo básico, recolectar nosotros mismos lo que la naturaleza nos regala. Decidieron allí mismo que el lujo hoy no sería una caja elegante, sino el sabor auténtico de la fruta recién cogida. Salir de la calidez protectora del río Kan requería un pequeño ritual, casi como ponerse una armadura suave contra el mundo. Emi se sentó en el escalón de madera de la entrada, deslizándose dentro de sus botas de goma verde oscuro. Kenji le tendió uno de los paraguas tradicionales, esos de papel aceitado y varillas de bambú que huelen a tiempo antiguo. Al deslizar la puerta corredera, el aire fresco del valle entró de golpe, acariciándoles las mejillas con una humedad limpia. No era un frío que molestara, sino una frescura viva que te despierta los sentidos al instante, sacudiendo la modorra. Abrieron los paraguas y, de repente, el sonido del mundo cambió por completo bajo esas cúpulas de papel tensado.
La lluvia no sonaba metálica ni agresiva, sino que repiqueteaba con un ritmo grave y profundo, como dedos tamborileando sobre una mesa. Dieron el primer paso fuera del porche, sintiendo como el suelo de grava crujía húmedo bajo las suelas de goma. El bosque de bambú parecía beberse la lluvia con sed, luciendo un color verde tan intenso y brillante que casi parecía tener luz propia. Todo el paisaje se había vuelto más nítido y enfocado, como si el agua hubiera lavado el polvo y el cansancio del verano. El olor era increíble, esa mezcla potente y rica de tierra mojada, musgo fresco y hojas caídas que solo existe en otoño. Respirar ese aire era como beber un vaso de agua fría, llenando los pulmones de una energía tranquila y renovada. Avanzaban sin ninguna prisa, escuchando el chapoteo suave y rítmico de sus propios pasos contra el barro del camino. La niebla baja empezaba a abrazar los tallos altos de bambú, creando un paisaje borroso de acuarela gris y esmeralda. Emi se sintió pequeña y extrañamente segura bajo su paraguas, caminando despacio hacia el corazón silencioso del valle. Era una sensación hermosa, la de estar fuera y en movimiento, cuando el resto del mundo busca refugio dentro. La lluvia ya no era un problema logístico, sino una compañera de viaje que envolvía todo en una burbuja de privacidad. Cada gota que caía parecía lavar un poco de la preocupación por la cena, dejando espacio solo para el momento presente. Kenji iba unos pasos por delante, caminando con esa seguridad tranquila de quien conoce cada piedra y cada raíz. Y así, poco a poco, se alejaron de la seguridad de la casa para dejarse abrazar por la belleza húmeda del bosque. Siguiendo el sendero, justo donde el bosque se aclara un poco, vimos la pequeña cabaña de madera del señor Tanaka. Salía un hilo fino de humo de su chimenea, una señal inconfundible de que había alguien despierto y al abrigo. Tanaka, el apicultor del valle, nos abrió la puerta con esa sonrisa tranquila de quien vive rodeado de zumbidos suaves. No le importó que llegáramos goteando agua, ni que interrumpiéramos su mañana de lectura tranquila junto a la estufa. Cuando le contamos nuestro problema con el azúcar y la carretera cortada, ni siquiera lo pensó 2 veces. Se levantó despacio y fue hacia su despensa, volviendo con un tarro de cristal lleno de un líquido ámbar y espeso. «Es miel de flor de castaño», nos dijo con orgullo, poniéndola en las manos de Emi como si fuera un tesoro. Tiene un sabor profundo, un poco amargo al final, perfecto para darle carácter y alma a esos kakis. Nos quedamos un momento allí, agradecidos, mientras la lluvia seguía golpeando suavemente el techo de chapa de la cabaña. Tanaka señaló por la ventana hacia las cajas de las colmenas, que permanecían quietas y silenciosas bajo el aguacero. «Las abejas saben lo que hacen», murmuró mirando hacia afuera. «Cuando el tiempo se pone feo, se juntan todas dentro. Se dan calor unas a otras y esperan pacientes a que pase la tormenta
sin luchar contra lo que no pueden cambiar. Aquellas palabras se nos quedaron grabadas, resonando con una verdad sencilla mientras nos despedíamos en el umbral. No estábamos solos en esto. Igual que las abejas, nosotros también teníamos nuestra pequeña colmena para protegernos. Con el tarro de miel tibio en la mochila, volvimos al camino sintiendo que el peso de la lluvia era un poco más ligero. Y de repente, allí estaba, apareciendo entre la bruma espesa como una visión antigua y poderosa que nos esperaba. El viejo árbol de caquis se alzaba solitario en la ladera, desafiando al cielo gris plomizo con sus ramas cargadas. El contraste visual era hipnótico. Ver esas frutas brillantes ardiendo de color naranja intenso contra el verde apagado del bambú. Parecían pequeños farolillos de luz encendidos solo para nosotros, prometiendo una dulzura escondida en medio de la tarde fría. Kenji se acercó al tronco rugoso con mucho respeto, buscando la mejor forma de alcanzar las ramas altas sin lastimarlas. Con un movimiento suave pero firme, usó su vara de madera para inclinar una rama cargada hacia mi altura. Yo me quité el guante para sentir el tacto directo, estirando la mano ansiosa hacia la fruta más cercana y madura. La piel del caqui estaba fría y muy húmeda por la lluvia, lisa y suave como la seda bajo mis dedos. Hicimos un equipo perfecto allí fuera, coordinando nuestros movimientos en una danza de recolección tranquila y eficiente. Él bajaba el mundo a mi alcance y yo recogía el regalo con cuidado extremo para depositarlo en la cesta. Sentir el peso real de la fruta en la palma de la mano era algo primitivo y profundamente gratificante. Era una conexión directa que no te da el supermercado. Sentir que la tierra te entrega su esfuerzo en forma de alimento. Cada caqui que soltábamos de la rama con un giro suave, soltaba también un aroma muy leve, dulce y vegetal. El agua de la lluvia nos resbalaba por las mangas, pero el esfuerzo leve nos mantenía calientes por dentro, vivos y presentes. Poco a poco, el fondo oscuro de la cesta se fue cubriendo de ese naranja vibrante, creando un pequeño tesoro acumulado. No necesitábamos llenar sacos enteros, solo buscábamos lo justo para la cena, tomando únicamente lo que el árbol quería darnos. Cuando terminamos, miramos nuestra pequeña cosecha con una satisfacción honda, sabiendo que cada pieza tenía ahora una historia propia. Ese peso en el brazo al prepararnos para volver se sentía valioso, el peso honesto y bueno de las cosas que importan. Volver a entrar en la cocina fue como recibir un abrazo cálido de la casa, dejando las botas mojadas y el frío olvidados en la entrada. El aire allí dentro olía a madera seca y a seguridad, un refugio perfecto donde el tiempo parece moverse mucho más despacio. Nos quitamos los abrigos húmedos y nos atamos los delantales de lino limpio, preparándonos con calma para la segunda parte de nuestra pequeña misión. Sobre la mesa de madera maciza, los caquis brillaban todavía con algunas gotas de lluvia,
esperando pacientes a ser transformados en algo nuevo. Emi cogió el cuchillo pequeño y empezó a pelar la fruta con movimientos circulares, rítmicos y casi hipnóticos. La piel naranja caía en cintas largas y finas sobre la tabla, revelando la carne pulposa y firme que había debajo. Era un trabajo silencioso y muy meditativo, donde solo se escuchaba el roce suave del acero contra la fruta y nuestra propia respiración tranquila. Pusimos la olla de cobre al fuego bajo, muy bajo, porque las cosas realmente buenas nunca se deben hacer con prisas. Vertimos la miel de castaño del señor Tanaka, viendo cómo cubría el fondo de la olla con su color ámbar oscuro y denso. Al entrar en contacto con el calor suave, la miel empezó a burbujear despacio, liberando un aroma floral y tostado que nos envolvió al instante. Añadimos los caquis pelados con mucho cuidado, escuchando ese siseo tímido y agradecido cuando la fruta toca el almíbar caliente. Emi buscó en el tarro de las especias antiguas y sacó una rama de canela y 2 estrellas de anís, dejándolas caer dentro de la mezcla. Poco a poco, la cocina se fue llenando de una nube invisible de olores reconfortantes, una mezcla profunda de otoño dulce y especias lejanas. El vapor subía en espirales perezosas hacia las vigas del techo, llevándose consigo cualquier rastro de preocupación que nos quedara en el cuerpo. Ya no importaba la carretera cortada ni el camión que no llegó, porque lo que estaba pasando en esa olla era pura magia sencilla. Mirábamos hipnotizados cómo la fruta se iba ablandando, cambiando su color naranja brillante por un tono más profundo, brillante y glaseado. Era alquimia doméstica, esa capacidad maravillosa de coger ingredientes humildes y convertirlos en un recuerdo imborrable con solo calor y paciencia. El sonido del hervor lento y constante de la cocción se convirtió en el latido del ryokan, marcando un ritmo de paz absoluta. Kenji removía de vez en cuando con una cuchara de madera vieja, asegurándose de que cada pieza recibiera su baño de cariño dulce. La tensión de la mañana se había disuelto por completo, evaporándose igual que el agua en la olla, dejándonos solo con la esencia de lo importante. Probé una gota de la salsa tibia con el dedo, y el sabor era complejo y redondo, una mezcla perfecta de la lluvia del valle y el calor del hogar. Estábamos creando algo único, un plato que no existía en ningún menú, nacido de la necesidad y cocinado con el corazón tranquilo. Justo cuando el aroma dulce de la cocina se asentaba en el aire, escuchamos el crujido inconfundible de neumáticos sobre la grava mojada. Un coche negro se detuvo frente al pórtico, brillando bajo la luz tenue y anaranjada de los farolillos de papel. La puerta del vehículo se abrió y vimos al señor Sato, saliendo con movimientos rígidos y los hombros cargados de mucha tensión. Parecía llevar encima todo el peso del mundo, sosteniendo su estuche de violín con fuerza contra el pecho, como si fuera un escudo protector. Su energía era frenética, casi vibrante, chocando de golpe contra la paz estática y silenciosa que reinaba en la entrada de la posada.
Tenía la mirada perdida de alguien que lleva demasiado tiempo corriendo sin parar, con los ojos cansados de ver pasar ciudades. Emi salió a recibirlo al umbral, no con prisas ni agobios, sino con esa calma inmensa que desarma cualquier nerviosismo. No hubo disculpas por la carretera cortada, ni explicaciones innecesarias sobre los dulces que pudieran romper la magia del momento. Solo una reverencia suave y una sonrisa sincera, diciéndole sin palabras que aquí ya no tenía que luchar contra nada. «Bienvenido a casa», susurró ella con dulzura, y esas 3 palabras parecieron soltar el primer nudo apretado en el pecho del músico. Él dejó escapar un suspiro largo y profundo, permitiendo que Emi le quitara el abrigo húmedo y le ofreciera las zapatillas de casa. El cambio de zapatos es más que un gesto físico. Es el ritual de dejar fuera el barro del camino para pisar suelo limpio. Lo guiamos despacio por el pasillo de madera oscura, donde el único sonido era el roce suave de nuestros pasos sobre el tatami. Al deslizar la puerta de su habitación, el jardín apareció ante él como una pintura viva y tranquila tras el cristal. La lluvia seguía cayendo sobre el bambú, pero desde allí dentro, el mundo parecía de repente un lugar seguro y ordenado. El señor Sato se aflojó la corbata por primera vez, mirando la lluvia caer como si nunca la hubiera visto antes con tanta paz. La cena transcurrió en una calma agradable, pero el verdadero corazón de la noche llegó con el momento del postre. Emi entró en la habitación con pasos silenciosos, llevando una bandeja de madera donde descansaba un cuenco de cerámica irregular y tibio. No había pasteles de diseño ni decoraciones complejas, solo los trozos de caqui brillando suavemente bajo la luz de la chimenea. Al dejar el plato sobre la mesa, Emi le explicó con honestidad que la carretera nos había fallado, pero que el valle nos había regalado algo diferente. Le contó brevemente sobre nuestra caminata bajo la lluvia y la miel de castaño, convirtiendo la falta de suministros en una pequeña historia compartida. El señor Sato observó el dulce humilde, tan lejos de los banquetes lujosos y fríos a los que su fama le tenía acostumbrado. Levantó la cuchara despacio y se llevó un trozo a la boca, dejando que el sabor cálido y especiado inundara sus sentidos. Fue como ver cómo se rompía una presa. El gusto a hogar y a naturaleza pura pareció llegarle directamente al alma. Cerró los ojos un momento, saboreando no solo la fruta, sino el tiempo y el cariño que habíamos puesto en prepararla para él. Cuando los abrió de nuevo, la dureza de su expresión había desaparecido por completo, reemplazada por una gratitud visible y sincera. Una sonrisa pequeña pero verdadera asomó en sus labios mientras rebañaba el fondo del cuenco con un placer casi infantil. «Esto sabe a paz», murmuró bajito, comprendiendo al fin que la verdadera riqueza a veces viene envuelta en formas sencillas e imperfectas. Aquella imperfección del menú fue, irónicamente, lo que le permitió bajar la guardia y conectar de verdad con el momento presente.
Más tarde, cuando la noche ya era cerrada, la lluvia dejó de caer poco a poco, regalándonos un silencio profundo. Las nubes se abrieron despacio, dejando que la luz de la luna bañara el jardín de bambú con un brillo plateado y sereno. El señor Sato ya dormía tranquilo en su habitación, lejos por fin del ruido y de la prisa del mundo exterior. Emi y Kenji se quedaron un momento más en la cocina, compartiendo el último trozo de kaki directamente de la olla. No hacían falta palabras entre ellos, solo el calor residual de la estufa y el sabor dulce de la miel en la boca. Habían aprendido que la perfección no es que todo salga bien, sino saber encontrar la belleza en lo que tenemos cerca. Y así, con el corazón lleno y las manos calientes, el ryokan Sasabune volvió a dormirse en paz con el valle. Y con esto llegamos al final de nuestra historia de hoy. Gracias por dejarme acompañarte una noche más. Que tu viaje hacia el mundo de los sueños sea tranquilo y sereno, y que estas palabras te acompañen hasta que logres desconectar del mundo. Buenas noches. Que tengas un sueño mágico y reparador.